Bien, y seguimos conversando en esta edición de jueves 9 de noviembre y ahora nos acompaña Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma. Rodrigo, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, José Francisco. Un gusto saludarlo. Encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Rodrigo. Y quería preguntarte por esta cifra del 0,4% de aumento del IPC durante el mes de octubre. ¿Qué significa este 0,4%? ¿Cómo nos deja en nuestra meta inflacionaria? ¿Cómo lo ves tú? Mira, varias cosas. El amplio rango de proyecciones que habían para el IPC, la verdad es que generó cierta incertidumbre respecto del dato que finalmente íbamos a obtener. El dato de 0,4 yo te diría que estuvo dentro de ese rango posible y constituyó una buena noticia. Había una parte importante del mercado que apuntaba a una inflación de 0,5 o más, lo que nos podría incluso haber dejado con un aumento de la inflación en 12 meses. Sin embargo, con el dato que finalmente tuvimos, la inflación anual nuevamente cae, nuevamente cede, poquito, pero cede, baja de un 5,1 a un 5%, y eso nos muestra que seguimos transitando por esta senda de convergencia inflacionaria, en donde las bajas anuales de la tasa de inflación van a ser cada vez más modestas porque estamos entrando en un terreno mucho más difícil en cuanto a lograr avances significativos. Pero si tú ves el escenario que nos dibujó el Banco Central en su más reciente informe de política monetaria, el del mes de septiembre, el banco está apuntando a que finalicemos este año con un 4,3% de inflación. Y yo creo que hay una alta probabilidad de que nos acerquemos bastante a ese guarismo. Bien, eso significaría ya que el tema inflacionario es un tema resuelto en nuestro país, es decir, pasamos de creo que un 12% el año pasado, ahora estaríamos cerca de ese 4,3%. La meta estructural del Banco Central entiendo que está en torno a un 3% de inflación en años normales, corrígeme si no es correcta esa información, pero ¿significa que es problema resuelto o también hay que queda aún más por hacer? Mira, hemos recorrido un largo camino, pero la tarea no está hecha. En agosto del año pasado marcábamos inflación de 14% anual. Así es que cuando miramos hacia atrás y vemos el camino que hemos recorrido, tenemos razones bastante contundentes para sentirnos satisfechos, en el sentido de que hemos avanzado un buen trecho de la tarea. Pero esto no ha terminado. Necesitamos seguir consolidando esta victoria que hemos ido generando sobre la inflación para que nos acerquemos finalmente a lo que el Banco Central define como su inflación meta. Y esta inflación meta es de un 3%. Por lo tanto, es altamente probable, José Francisco, que durante la parte final del semestre del próximo año, incluso un poquito antes, tal vez primer trimestre, estemos acercándonos decididamente al 3%, lo cual, por supuesto, responde al esfuerzo que hemos hecho como país por sostener una tasa de política monetaria bastante alta. No podemos bajar los brazos. Esto no es una carrera que ya está corrida. Han aparecido algunos nubarrones en el horizonte y el Banco Central así lo relevó durante sus últimas actuaciones en público. Vimos que suspendió su programa de fortalecimiento de reservas internacionales para quitarle presión al tipo de cambio, y vimos también que si bien redujo la tasa de política monetaria en su reunión de octubre, esa reducción fue más modesta de la que incluso parte importante del mercado esperaba. El mercado esperaba en torno a 75 puntos base de reducción de la TPM, y el Banco Central finalmente dijo no, nos quedamos con 50 puntos menos y vamos a ir evaluando el escenario. Y de hecho hoy día mismo, José Francisco, vimos un tipo de cambio, un dólar, que recuperó parte importante del terreno que había ganado el peso durante los últimos días. Entonces, esto es una noticia que está en desarrollo. No podemos bajar los brazos y el Banco Central va a tener que evaluar muy bien los elementos para
tomar una decisión en el mes de diciembre. Y ahí te quería preguntar precisamente sobre eso también, sobre lo que está pasando en materia cambiaria, a propósito del rol y esa acción del Banco Central. ¿Por qué se vuelve a recuperar el dólar? Había bajado la barrera de los 900, la superó, ahora estuvo en 902 pesos aproximadamente. ¿Pero por qué se produce esto? ¿Es más efectos internacionales o tiene que ver con acciones nacionales? Mira, siempre hay una mezcla, José Francisco, y ahí muchas veces nos enfrascamos en detalle o en debate más bien de cuánto es interno y cuánto es externo. Pero los elementos objetivos que han ocurrido es algo muy simple, que es el siguiente. La inflación, al estar por debajo, un poquito por debajo de lo que el mercado o gran parte del mercado esperaba, lo que hace el mercado entonces es que anticipa que en el mes de diciembre, es decir, en su última reunión de política monetaria del ente rector para el 2023, va a bajar la tasa de interés en una magnitud mayor a la que se esperaba. ¿Por qué? Porque se ve un avance significativo en tema inflacionario. Entonces el mercado dice, probablemente en diciembre se viene una baja de tasa de política monetaria que debiera estar al menos en 75 puntos base. ¿Y eso qué genera? Eso genera que se reduzca la brecha de tasa de interés entre la tasa local y la tasa de interés internacional. Y cuando se reduce esa brecha o esa brecha esperada, entonces lo que tenemos es que los inversionistas reaccionan buscando precisamente aquellos países, aquellas economías más desarrolladas que tienen una mejor rentabilidad relativa, porque su tasa de interés se vuelve relativamente más atractiva que la nuestra, en vista de que es muy probable, de nuevo, que el Banco Central baje, o espera el mercado al menos, en una magnitud no menor la tasa de interés en el mes de diciembre. Por ende, todo esto pasa por un tema de expectativas de brecha de tasas de interés. Y lo que ha pasado en el mercado es algo que se podía anticipar respecto de lo que iba a ocurrir, digamos, con el dato favorable de inflación. Y eso es lo que estamos viendo, ese ajuste, esa corrección. Bueno, estamos conversando con Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma. Y te quería preguntar, Rodrigo, a propósito de una discusión que estamos teniendo en paralelo, que es la discusión constitucional, y los efectos que pueda tener el plebiscito, la antesala y la etapa posterior en la economía. Porque muchas veces se dice, mira, si gana la opción a favor, vamos a tener más información y esto va a generar certidumbre. Pero a veces es difícil saber cuándo se manifiesta esta certidumbre, porque obviamente sigue siendo complejo el contexto del país, independientemente del resultado que ocurra el 17 de diciembre. ¿Ese impacto se adelanta? ¿Ya está internalizado lo que pueda pasar? ¿Está expectante el mercado? ¿Qué es lo que puede pasar? Mira, aquí me gustaría compartir contigo dos ideas. Primero, creo que como país hemos tenido una tremenda capacidad para abrir temas complejos: pensiones, salud, impuestos, constitución. Lamentablemente, esa capacidad que hemos tenido para abrir temas relevantes, no se ha visto una capacidad similar para poder discutir y cerrar esos temas. Por lo tanto, lo que tenemos hoy día es un abanico de temas muy importantes, abiertos, sin cerrar, que generan incertidumbre, y eso sin duda resiente la toma de decisiones del sector privado y impacta finalmente las decisiones de inversión. Entonces, lo primero es que necesitamos hacer un esfuerzo no solamente para abrir temas, sino que también para discutirlo en base a argumentos objetivos y cerrar esos temas. Ahora, el segundo elemento que quería compartir contigo a propósito de tu pregunta, que me parece muy pertinente, es que me da la impresión que lo que ocurre en diciembre no va a generar una caída significativa de la incertidumbre. No. Me da la impresión que más allá de cuál sea el resultado, vamos a mantenernos con un nivel de incertidumbre relevante. Esta semana incluso se ha abierto un flanco que ya estaba abierto, pero que yo creo que se ha complejizado un poco, que es la situación de la ISAPRE en nuestro país. Hay un sector relevante ahí que está en problema, y eso genera incertidumbre en la economía y por lo tanto también resiente las decisiones del sector privado y también las decisiones de las personas comunes y corrientes. Entonces, el llamado, creo yo, es hoy día a intentar cerrar esos espacios que hemos abierto,
a cerrarlos con la discusión, con argumentos, para poder disminuir lo más posible la incertidumbre local, porque tal como nos advirtió ayer el Banco Central, el escenario externo, el escenario macro externo mundial, se ha vuelto un poco más incierto. Hay mucha incertidumbre que viene desde afuera y por ende nos urge a nosotros, desde lo local, desde lo interno, comenzar a cerrar también la incertidumbre. Y hay una última pregunta a propósito de industrias específicas, Rodrigo. Hoy día la banca advierte que una de sus mayores preocupaciones es lo que está pasando en la industria inmobiliaria, y además porque podría tener un efecto dominó respecto a hartas cosas como el empleo, como también el crédito y varias cuestiones más. ¿Qué tanto ojo hay que ponerle a lo que está pasando ahí? Mira, a propósito de tu pregunta, José Francisco, de nuevo saco a colación el informe de estabilidad financiera que publicó ayer el Banco Central y que presentó su presidenta en el Congreso. Ahí hay dos grandes mensajes. En lo externo, el escenario se ha empeorado, se ha complejizado, viene más incertidumbre desde afuera. Tenemos una economía norteamericana que está más dinámica de lo que esperamos para un aterrizaje suave. Tenemos un sector inmobiliario en China que sigue generando incertidumbre y problemas, y tenemos un nuevo conflicto geopolítico no menor que pone en jaque de alguna forma las perspectivas del precio de la energía para los próximos meses. Y en el plano interno, este informe financiero, este informe de estabilidad financiera, muestra que Chile ha avanzado significativamente en resolver los desequilibrios macrointernos y que el sector bancario precisamente, y aquí apunta a tu pregunta, está mucho más preparado para absorber shocks externos. Y de hecho, por lo mismo, es que el Banco Central, en su reciente reunión del Consejo de Política Financiera, decidió mantener sin cambios los requerimientos de capital contracíclico, es decir, estos buffers que deben tener las instituciones financieras para absorber shocks externos. Entonces, para responder tu pregunta, me parece que el sector bancario de nuestro país, la banca, está en mucha mejor posición. Pero, de nuevo, no hay que bajar la guardia y hay que seguir consolidando los avances que hemos logrado durante el último tiempo en nuestro país. Bueno, queda más claro el panorama económico después de esta conversación con Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma. Rodrigo, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.